nuestros amados amigos y hermanos aquí en San José, Costa Rica, presentes en este lugar y a través de las ondas radiales. Es para mí un privilegio muy grande dirigirme a ustedes en esta ocasión y hablarle a ustedes sobre la palabra de Dios para nuestro tiempo. En esta semana pasada se estaba celebrando la Semana Mayor, la semana en donde el Señor Jesucristo cumplió un sinnúmero de escrituras que correspondían para ese tiempo, en donde llevó a cabo el programa de redención con su muerte, con su sangre derramada allí en la cruz del Calvario y luego resucitando al tercer día. Encontramos que esa fue la semana más grande, más importante en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fue una semana tan grande que aquella semana representa la etapa final del pueblo de Dios en esta tierra, en donde Dios cumplirá las promesas finales que corresponden al pueblo de Dios para la resurrección de todos los muertos en Cristo. Ya que Jesús, luego de su muerte y sepultura y haber pasado por el infierno y luego por el paraíso y luego resucitar al tercer día, luego de eso, viendo que resucitó al tercer día como Él había prometido, nosotros que tenemos la promesa de vivir en el tiempo de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, ya que en aquel tiempo todo lo que aconteció también representa lo que acontecerá en este tiempo, nos conviene conocer lo que corresponde a nuestro tiempo con relación a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Porque esa es la meta de todo creyente. San Pablo decía, si llego a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Por lo tanto, veamos el orden de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos para así estar preparados en este tiempo esperando el cumplimiento de esa promesa. El Señor Jesucristo en una ocasión en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y verso 6 dijo, capítulo 5 y verso 25 dijo, de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. La voz de la resurrección es la voz del Hijo de Dios. La voz de la resurrección es necesario que sea escuchada en el tiempo final, para así ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ahora, ¿qué es la voz de la resurrección? Es la voz del Hijo de Dios. Es el mensaje divino para el tiempo final que estará llamando a todos los hijos de Dios. Cuando San Pablo habló de la voz del Hijo de Dios, la voz de la resurrección, la representó, la simbolizó con una trompeta y dijo de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Él, conociendo
que todo esto acontecería en el tiempo final, y fuera del tiempo final no estaría disponible a el oído de los seres humanos la voz de la resurrección, simbolizada por San Pablo, con la trompeta final. Él hablando de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, él dijo en el verso 51 en adelante, dice del capítulo 15 de Primera a los Corintios: he aquí os digo un misterio, porque es uno de los grandes misterios del reino de los cielos, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Es uno de los grandes misterios, como fue también la resurrección del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo conocía el mecanismo, el secreto de ese misterio. Por eso él podía decir: al tercer día yo me levantaré. El Hijo del Hombre se levantará. ¿Y dónde hablaba del tercer día para la resurrección? Recuerden que todo lo que ocurre, todo lo que Dios lleva a cabo, ya está escrito en su palabra. Y Dios tiene un orden. Jesús estaba basado, cuando habló de su resurrección, que el Hijo del Hombre resucitaría al tercer día, estaba basado en la Escritura. Dice: venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. La resurrección está señalada para el tercer día. En Jesús está representado el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Por lo tanto, en Jesús se cumplen tipos y figuras, y también Él viene a ser tipo y figura de su pueblo, porque su cuerpo físico pasó, por lo cual pasaría espiritualmente su cuerpo espiritual, que es su iglesia. Así es que Él conocía el programa divino, Él conocía las escrituras que se iban a cumplir en Él, y Él conocía todos esos simbolismos bíblicos, y Él sabía la escritura que tenía que tomar y hablarla, porque esa sería vivificada en su propia vida. Así es que, ¿de dónde Él sacó que al tercer día le resucitaría? De lo que decía Oseas, y también de la vida de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre de aquel pez 3 días, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Así es que Él no estaba hablando por hablar. Él estaba dando a conocer un programa divino que se estaba llevando a cabo en su vida, y Él lo estaba mostrando a través de las profecías del Antiguo Testamento y de las cosas que le acontecieron a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo en la vida del profeta, salmista y rey David, acontecieron ciertas cosas que representaron, tipificaron las cosas que le pasarían al Mesías en su vida terrenal. Por ejemplo, decía: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Todo eso aconteció en la vida de David, del rey David, tipificando lo que acontecería en la vida de Jesús en una escala mayor y para un propósito divino,
del cual se iba a beneficiar la raza humana. Así es que la vida de Jesús estaba mostrando todas esas cosas y estaba actualizando las cosas que habían acontecido en tipo y figura en el pasado. También estaba representando las cosas que acontecerían en el futuro a los hijos de Dios. Ahora nosotros estamos interesados en la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Pero no llegaremos a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos por lo bueno o malo que seamos, sino por un programa divino establecido para llevarse a cabo en el reino de Dios en el tiempo final. Fuera de ese programa, ninguna persona podrá reclamar la transformación de su cuerpo si está vivo o la resurrección de su cuerpo si ha muerto, porque Dios no hace nada porque una persona desee que Dios la haga, sino porque Él lo tiene ya todo programado. Él dijo que para la resurrección de los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios y se levantarían. Esa es la voz de la resurrección, la que es necesario que sea escuchada en el tiempo final para la resurrección de los muertos y para la transformación de los vivos. San Pablo, conociendo que era un misterio grande en el reino de Dios, dijo: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados. El ser humano se encuentra en una condición mortal, corruptible, un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible, un cuerpo que está sujeto a el tiempo, por eso se pone viejo. Su cuerpo está sujeto a las condiciones terrenales, por eso se enferma, por eso tiene tantos problemas aquí, porque desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, el cuerpo que ha obtenido cada ser humano que viene a esta tierra es un cuerpo temporero, porque ha venido por la unión de un hombre y de una mujer a través de la relación del sexo. Ese es un cuerpo temporero, un cuerpo sujeto a la muerte. Por eso se requiere, para los que han vivido en esta tierra, creyendo en el programa divino, la resurrección de ellos si han muerto, y para los que quedan, la transformación de sus cuerpos. Como dice San Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme al propósito que Dios tiene, son llamados. Porque a los que antes conoció también, los predestinó. No es un asunto del que quiere ni del que corre. No es un asunto de que la persona quiere ser resucitado si ha muerto o quiere ser transformado si está vivo, y Dios lo va a transformar si está vivo o lo va a resucitar si ha muerto. Sino que es un programa de Dios, y los que han sido llamados conforme a ese programa tienen la promesa de la resurrección si han muerto, y si están vivos tienen la promesa de la transformación. Amén. Ellos van a comprender ese programa porque es un programa que llevará a los que han sido escogidos y predestinados conforme a ese programa para llegar a lo más alto que un ser humano puede llegar, a tener la imagen y semejanza divina. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es un programa que llevará a los hijos de Dios, a los escogidos, que han sido predestinados conforme a ese programa, los llevará a obtener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo para vivir por toda la eternidad con un cuerpo eterno que no estará sujeto a las condiciones terrenales. El ser humano perdió la imagen divina, la imagen y semejanza en el huerto del Edén en la caída, y la recupera en el tiempo final, en la voz de la resurrección, en la gran voz de trompeta, cuando los muertos resucitarán en cuerpos incorruptibles, a imagen y semejanza del que resucitó 2000 años atrás, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y los vivos serán transformados y tendrán la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y ahí entonces podrá ocurrir el rapto, traslación, como ocurrió con el Señor Jesucristo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque no han sido preparados para heredar el reino de Dios. Estos cuerpos no pueden vivir por toda la eternidad. Necesitamos un nuevo cuerpo. Pero gracias a Dios que Él tiene la solución al problema de la raza humana, de los hijos de Dios, de los escogidos que han sido predestinados para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Él dice: los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y San Pablo dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta es la voz del Hijo de Dios, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Aleluya. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es la única forma en que un ser humano podrá seguir viviendo por toda la eternidad, recibiendo, si está muerto, la resurrección de su cuerpo, teniendo un cuerpo incorruptible, resucitando en un cuerpo incorruptible. Y si está viva la persona, siendo transformado. Pero para eso se requiere la voz de la resurrección o trompeta final. Amén. La trompeta final o voz de la resurrección, dice San Pablo, que primero tiene que sonar, tiene que ser oída, y luego vendrá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Todo ser humano que ha leído la Escritura desea escuchar la voz del Hijo de Dios, la trompeta final. Y es necesario que en el tiempo final tengamos nuestro corazón y nuestro oído espiritual apercibido para escuchar esa voz, ese mensaje, esta trompeta final, porque sin ella no hay resurrección de los muertos ni transformación de los vivos para vivir por toda la eternidad en cuerpos inmortales. Aleluya. En cuerpos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo mismo habló en una ocasión de esa trompeta final, de esa gran voz de la resurrección, y dijo cómo iba a funcionar, dijo cómo se iba a llevar a cabo todo ese programa. Él dijo, hablando de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, él dijo: y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y también habló de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y dijo: y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Aleluya. Esa es la gran voz de la resurrección. Esa es la trompeta final, la gran voz de trompeta que llama a todos los escogidos que están vivos, los reúne para la transformación de sus cuerpos y obrará para la resurrección de los muertos que esperan la resurrección en fe y esperanza, conforme a la promesa de Dios. Es necesario que comprendamos que esa trompeta final, ese mensaje final, vendrá bajo el ministerio de los ángeles del Señor. Él habló de esos ángeles y de su ministerio en la parábola del trigo y de la cizaña, cuando dijo: dejen crecer junto el trigo y la cizaña hasta la siega, hasta el fin del siglo. Porque en el tiempo de la siega del fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Es el ministerio más grande que la raza humana recibirá en el tiempo final. El ministerio que tendrá la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje, la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios, la voz de la resurrección, para traerle ese mensaje a los escogidos, recoger a los escogidos, prepararlos para la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y para la resurrección de los muertos en Cristo, que esperan esa resurrección conforme a la promesa del Señor Jesucristo. Después de 2 días, al tercer día, está prometida la resurrección. Ya han pasado 2000 años de la dispensación de la gracia y hemos entrado al tercer día. Han pasado también 2 dispensaciones, 2 días dispensacionales. La primera dispensación de la ley y la segunda dispensación de la gracia. Y nos encontramos en la tercera dispensación, la dispensación del reino, con el evangelio del reino para gentiles y hebreos. Estamos en el tercer día dispensacional y estamos también después de 2000 años de la dispensación de la gracia en el tercer día, en donde la resurrección de los muertos tiene que ocurrir y la transformación de los vivos, luego de escuchar la voz del Hijo de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta final, que en este tiempo final, con el mensaje de Dios que corresponde a nuestro tiempo, llama a todos los escogidos, para pasar a todos los escogidos, los que han muerto en el pasado y los que están vivos en el presente, pasarlos a un cuerpo incorruptible, inmortal, porque esto corruptible mortal es necesario que sea vestido de inmortalidad. Para eso, la voz de la resurrección es necesaria. La gran voz de trompeta, la trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos. Por eso, San Pablo también escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, en el primera carta y capítulo 4 y verso 16 en adelante, les dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de la trompeta de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta final, la voz del Hijo de Dios, la voz de la resurrección. En el monte de la transfiguración también fue representada la segunda venida del Hijo del Hombre para producir la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, en la adopción o manifestación de los hijos de Dios en cuerpos incorruptibles. Allá, cuando Jesús ascendió al monte de la transfiguración llevando a Pedro, Jacob y Juan, él anteriormente, 6 días antes, le había dicho a sus discípulos: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después tomó a Pedro, Jacob y Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló, resplandeció como el sol. Ahí él está mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre. Y el tipo y figura que está usando para representar la segunda venida del Hijo del Hombre era el mismo tipo y figura que el profeta Malaquías había utilizado en Malaquías capítulo 4 y verso 1 en adelante, que dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Eso está hablando de la segunda venida del Señor como el sol de justicia. Por eso el rostro del Señor brilló como el sol, porque su venida será como el sol de justicia. Y en sus alas, dice Malaquías, traerá salud. Amén. Ahora Jesús toma esa escritura y en esa visión del monte de la transfiguración la muestra nuevamente. El Hijo del Hombre allí con su rostro como el sol y sus vestiduras resplandecientes como la luz, y a cada lado Moisés y Elías, las dos poderosas alas que traerán salvación para todos los escogidos en el tiempo final. Esos son los ángeles para la cosecha, los ángeles que con gran voz de trompeta llamarán a todos los escogidos que están vivos y los juntarán para la transformación de sus cuerpos, y producirán también la resurrección de los muertos con esa gran voz de trompeta que es la voz de la resurrección, la voz del Hijo de Dios en el tiempo final. Allí fue mostrado todo lo que acontecería en el tiempo final. Es necesario que atentamente atendamos a cosas que corresponden a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, porque eso será lo único que podrá producir la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, la voz de la resurrección, la trompeta final, la gran voz de trompeta en el ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, que es el ministerio último final, manifestado en el ángel del Señor Jesucristo, que él envía en Apocalipsis 22 y verso 16, que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es enviado el ángel del Señor Jesucristo, el profeta final, el mensajero final, con el doble ministerio de Moisés y Elías, el doble ministerio de los ángeles de la cosecha, con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos para la resurrección de los muertos y transformación
de los vivos. Esa es la voz de la resurrección, a la cual hacemos bien en estar atentos en este tiempo final. La voz de la resurrección. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Hacen todos muy buenas noches y estad atentos a la voz de la resurrección. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche con nuestra parte en esta noche, en este lugar y a través de la radio. Muchas gracias, amigos presentes y radioyentes de esta ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde y les permite escuchar la voz de la resurrección. El que tenga oídos para oír, que oiga la voz de la resurrección en este tiempo final.